Su muerte repentina dejó al mundo atónito, un final horrible para una vida de glamour. Una princesa muerta en un oscuro túnel parisino, en un mortal accidente de tráfico. 31 de agosto de 1997. A las 12:23 de la mañana, un sedán fuera de control chocó contra este pilar. ¿Un accidente de tráfico o un asesinato planificado? ¿Qué pasó realmente aquella noche? ¿Se trata simplemente de un accidente de tráfico ocasionado por un conductor en estado de embriaguez? No existe evidencia alguna de que Henry Paul condujera bajo los efectos del alcohol. ¿O fue un asesinato planificado? ¿Es posible que este accidente no fuera realmente un accidente? Nadie atacaría un coche grande con un utilitario. ¿Quién o qué mató a la princesa Diana? El ruido fue algo increíble. Solo podría describirlo como el sonido de una bomba. Ahora viajaremos hasta París en busca de la verdad y encontraremos sorprendentes evidencias que nos permitirán saber más sobre una tragedia que se resiste a ser olvidada. El señor Al-Fayed cree que su hijo y la princesa Diana fueron asesinados. La misteriosa muerte de la princesa Diana en Historias no resueltas. Historia sin resolver. La muerte de la princesa Diana. ¿Trágico accidente o conspiración? La muerte de la princesa Diana sorprendió y entristeció al mundo entero. Desde el día de su boda, a lo largo de su escandaloso divorcio y durante su popular resurrección como mujer libre e independiente, el mundo la adoraba. Hasta que de pronto, en un túnel, bajo las calles de París, su vida terminó. El Mercedes sedán en el que viajaba se estrelló contra un pilar de hormigón reforzado. Diana moría junto a su novio Dodi Fayed y el conductor Henry Paul. El único sobreviviente del siniestro fue Trevor Rhys-Jones, guardaespaldas de Dodi. Él dice no recordar nada del accidente. En pocos días, los rumores de que el accidente no había sido algo fortuito empezaron a circular. Rumores que se veían avivados por las preguntas sin respuesta que rodean el accidente. ¿Qué pasó con el misterioso Fiat Uno blanco que, según la policía, hizo que el Mercedes en el que viajaba Diana perdiera el control? No ha sido posible hallar al coche ni a su conductor. ¿Pudo ese Fiat haber jugado un papel en el accidente? ¿Por qué algunos testigos escucharon una fuerte explosión justo antes del accidente? Lo que oí fue una explosión. La única manera de describirla sería como la de una bomba. ¿Pudo este accidente haber sido causado por una explosión y como consecuencia hacer que el Mercedes perdiera el control? ¿Y cuál era la verdadera condición de Henry Paul, el hombre detrás del volante esa noche? ¿Conducía realmente en estado de embriaguez tal y como declaró la policía? ¿Y a qué velocidad iba el Mercedes cuando se estrelló? ¿Cuál fue la cadena de acontecimientos que culminó con las muertes de la amada princesa del pueblo y la del nuevo hombre de su vida? El fatal accidente fue la cima de un alocado romance que había empezado ese mismo verano, cuando Diana conoció a Dodi Fayed, el hijo del millonario egipcio Mohamed Al-Fayed. Su relación no le sentó bien a la familia real inglesa y protagonizó las portadas de la prensa amarilla. La prensa acosó a Diana y a Dodi allá donde fueran, y cuando su jet privado aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget a las 3:15 de la tarde, no fue distinto. Era el 30 de agosto de 1997. A las 9:45, las cámaras de seguridad grabaron su entrada en el Hotel Ritz, con casi 30 paparazzi ante la puerta principal del hotel. 3 horas más tarde, para escapar de los paparazzi, Dodi y Diana salieron por la puerta trasera. Junto a su guardaespaldas, Trevor Rhys-Jones, subieron a un Mercedes S280 conducido por Henry Paul. ¿Su destino? El apartamento de Dodi, cerca del Arco de Triunfo. Nunca llegarían ahí. Henry Paul y Dodi Fayed murieron instantáneamente. Diana sufrió una masiva hemorragia interna y fue declarada muerta a las 4 de la mañana. El único superviviente fue Trevor Rhys-Jones.
Los policías a cargo de la investigación descubrieron fragmentos de vidrio de una luz trasera cerca de la escena del accidente. Posteriormente, determinaron que pertenecía a un coche Fiat Uno fabricado entre 1983 y 1989. También encontraron rastros de pintura blanca en el flanco del Mercedes, que era precisamente del tipo empleado en los coches Fiat Uno. Las autoridades francesas concluyeron que la colisión entre el Mercedes de Diana y el Fiat Uno había hecho perder el control del Mercedes, pero no todos están de acuerdo. John McNamara, un veterano de Scotland Yard y antiguo agente de seguridad de Mohamed Al-Fayed, declara que las autoridades francesas han ocultado pruebas para que la verdad sobre el accidente no sea descubierta. Se nos ha negado el acceso a la corte para interrogar a los testigos, para intentar encontrar respuestas a todo lo que hemos averiguado, las cosas inexplicables que pasaron. ¿Acaso estas preguntas ignoradas evidencian algo más siniestro que un simple accidente? Me considero un investigador profesional. He trabajado durante 26 años para Scotland Yard. Y estoy convencido de que esto fue más que un simple accidente de tráfico. Y entiendo perfectamente por qué el señor Al-Fayed cree que su hijo y la princesa Diana fueron asesinados. Para ayudar a desvelar la incógnita sobre las muertes de la princesa Diana y Dodi Fayed, Historia sin resolver ha reunido a un equipo de expertos. Esto es así. Richard Ciernik, ingeniero forense, analiza las pruebas encontradas en el lugar del siniestro. Vino por detrás. Los expertos en tráfico Gordon Hale Edwards, Greg Powell y Jeff Miller intentarán reconstruir el accidente. El doctor David Posey, patólogo forense, examinará el informe de la autopsia del conductor Henry Paul. Y Jack Freitag, ingeniero acústico, verificará la exactitud de las declaraciones de los testigos. Empezamos nuestra investigación con una pregunta sencilla. ¿Cuál era la velocidad del Mercedes? Según los datos oficiales, el Mercedes chocó contra el pilar a una velocidad de cerca de 150 km por hora. Pero el enorme daño sufrido por el vehículo llevó a algunos a sospechar que el coche pudo haber alcanzado los 210 km/h o incluso que pudo haber sido impactado por una bomba. En el campo de pruebas de Carco, en el desierto de California, Historia sin resolver intentará recrear el accidente. No solamente comprobaremos la velocidad del coche, sino también intentaremos determinar si el daño resultante es el mismo que el daño ocasionado por un choque y no por una bomba. El vehículo partirá del hangar de preparación que se encuentra en el otro extremo de la pista. Está a una distancia de 30 metros. La velocidad es controlada por este panel de instrumentos. El vehículo partirá y acelerará hasta alcanzar los 100 km por hora e impactará contra la barrera que está justo debajo de nosotros. Hemos colocado una estructura frente a la barrera para simular el impacto recibido por el vehículo en el que viajaba la princesa Diana. Esta prueba tiene dos propósitos. El primero es el de determinar la velocidad aproximada a la que viajaba el vehículo. La segunda parte de la prueba es la de investigar los informes de una explosión desde el interior del túnel. El testigo Tom Richardson es uno de los que aseguran haber oído una explosión. El sonido no fue el que acostumbras a oír en un accidente. No escuché cómo el metal chocaba o se retorcía. Era más parecido a una explosión. No sé cómo explicarlo. Como un sonido violento, fuerte y profundo. Varios testigos han declarado haber oído ruidos en el túnel. La mayoría tiende a decir que oyeron una o dos explosiones. Creo que vale la pena investigar para averiguar si el sonido del impacto fue parecido al de una explosión o si en realidad existió algo que causó una explosión. ¿El sonido que los testigos dicen haber oído era el de una bomba? ¿O simplemente confundieron el sonido de un choque con el de una explosión? Jack Freitag es ingeniero acústico y trabaja para Charles M. Staff Associates, una de las empresas líderes en diseño acústico. Freitag creará una grabación exacta del coche para así descubrir lo que los testigos oyeron realmente, pero esta no es una tarea fácil. Primero, debe producir una grabación perfecta del choque.
Aprovechando nuestra prueba de velocidad, Freitag trajo su equipo para grabar así el sonido de un coche impactando en un pilar de cemento. El mayor desafío para llevar a cabo este experimento es el de asegurarnos de obtener el nivel óptimo de grabación, y por eso deberemos efectuar múltiples pruebas. Para este experimento utilizaremos un Pontiac Bonneville, un coche de tamaño y peso similares al Mercedes S280. Finalmente, a las 3 de la tarde, después de más de 5 horas de preparación, todo está listo. Con todos los equipos preparados, el Pontiac arranca. Como resultado, el coche queda totalmente destruido. Es notable ver cómo el daño recibido y la posición final del coche son casi idénticos a los del Mercedes en el que viajaba la princesa Diana. El lado del conductor está completamente aplastado, y para cualquier pasajero en la parte de atrás sin cinturón de seguridad, el accidente habría sido fatal. Es muy probable que el coche de Diana fuese a 150 km por hora cuando impactó contra el pilar del túnel. Además, el daño es comparable al de un accidente de tráfico común y no al de una bomba, pero esta prueba no explica cómo o por qué ocurrió el accidente. ¿Qué hizo que el coche de Diana perdiera el control? El equipo de Historia sin resolver centra su atención en el rol jugado por el misterioso Fiat Uno. ¿Se encontraba simplemente en el lugar y el momento equivocados? ¿O fue utilizado como un arma? ¿Qué fue lo que pasó en ese túnel de París la noche del 31 de agosto de 1997? Una princesa murió y todo el mundo lloró su pérdida. ¿Pero fue realmente un accidente o un asesinato? ¿Qué fue lo que pasó exactamente esa noche? Para responder a todas estas preguntas, Historia sin resolver acudió a Knot Laboratory, una compañía especializada en simulaciones de accidentes de tráfico. Basándose en nuestros resultados y en las pruebas forenses encontradas en el lugar de los hechos, el laboratorio Knot construyó una recreación digital del accidente. Esta es la versión oficial, lo que la policía dice que pasó aquella noche. Lo que intentaremos demostrar a través de esta simulación es precisamente qué le ocurrió a ese coche y a qué velocidad iba cuando se produjo el accidente. Una vez tengamos la reproducción animada del accidente, entenderemos de una manera más realista qué fue lo que pasó esa noche del 31 de agosto. Las dimensiones precisas del túnel son reproducidas en un ordenador de última generación, así como detalles tales como la longitud de las marcas de los neumáticos, la distancia entre la colisión inicial y el choque fatal y la velocidad estimada de ambos vehículos. Tras un mes de incansable trabajo, la simulación ha sido completada. El Mercedes entra en el túnel a más de 150 km por hora. Intenta esquivar al Fiat Uno, pero le da un pequeño golpe al pasar. Henry Paul intenta corregir el rumbo, pero esta vez es demasiado tarde. Choca contra el pilar a una velocidad de 120 km por hora. Esta es la versión oficial de los hechos, en la que el choque no es más que un trágico accidente. Basándome en las pruebas físicas y en la reconstrucción del accidente, lo que puedo decir es que el conductor cometió un error. Se acercó al vehículo a demasiada velocidad. Pero, ¿podemos acaso estar seguros de que esta reconstrucción por ordenador nos cuenta toda la historia? Hasta el día de hoy, los investigadores han sido incapaces de localizar este segundo coche o de determinar la identidad de su conductor. John McNamara cree que el conductor del Fiat Uno hizo que el Mercedes perdiera el control deliberadamente. Esa noche un Mercedes dio una vuelta de 180 grados tras haber impactado contra el pilar número 13 y el Fiat Uno quedó intacto. Eso sugiere que en su interior había un piloto profesional. ¿Era el Fiat Uno parte de una conspiración asesina?
¿Había un piloto asesino a bordo de ese coche o no fue más que un trágico accidente? Preguntamos a nuestros expertos en tráfico acerca de la teoría según la cual el Fiat pudo haber desviado al Mercedes deliberadamente. Nos contestaron que es muy difícil que un coche expulse a otro del camino o fuera de su carril, incluso cuando ambos coches son de un tamaño y peso parecido. Para tener éxito, el coche atacante debería chocar desde atrás y no desde delante. Cuando el coche atacado es más grande, la tarea se vuelve aún más difícil. No se puede atacar a un coche grande con un utilitario. Para atacar a un coche grande necesitas un camión. El Fiat Uno habría sido una pésima elección porque tiene menos de la mitad del tamaño del Mercedes. Era muy difícil plantearse un ataque en la entrada de ese túnel. La posición no es la perfecta. Teóricamente es una buena idea, pero la posibilidad de atrapar al coche en el momento oportuno y provocar una colisión letal contra los pilares es muy difícil. En ese caso, ¿por qué no hay señales de que el Fiat haya cambiado de rumbo debido al choque con el Mercedes? Bueno, me gano la vida conduciendo como profesional y estoy seguro de que si existe cualquier clase de contacto entre un vehículo de ese tamaño y un vehículo más pequeño, es el último el que perderá el control. Si un coche recibiese un golpe de otro coche más grande, lo más lógico sería que el coche más pequeño perdiese el control. Y en un espacio reducido como el túnel, debería haber chocado contra algo. El que haya seguido en su carril y no haya cambiado de curso no me parece algo muy posible. Hemos visto una simulación del accidente por ordenador, pero un ordenador tiene sus límites. Necesitamos recrear el accidente utilizando coches reales a velocidades reales. Para lograr esto, Historia sin resolver se fue a la pista Irwindale. Ahí, pilotos profesionales de Safe House Security intentarán recrear el accidente. No vamos a recrear ningún choque. No buscamos un impacto frontal y directo. Lo que queremos es básicamente un pequeño roce. Para esta prueba, utilizaremos un Ford Festiva en lugar del Fiat Uno y un coche Lincoln en lugar del Mercedes S280. Si no es posible hacerlo exactamente igual, sí es posible acercarse lo más que se pueda a los hechos. Y eso se consigue con los medios de que dispongas. En cuanto a las leyes de la física, serán exactamente iguales. En ambos coches se han instalado cámaras para documentar el impacto. En la pista, las dimensiones del túnel son delimitadas con pilares. En este escenario, lo más importante y lo que hace que este experimento sea tan peligroso es la diferencia de velocidades entre los dos coches. De acuerdo a los informes, el Mercedes iba a más de 150 km por hora cuando entró en el túnel. El Fiat Uno iba a unos 90 km por hora. Eso es lo que me preocupa. La diferencia de velocidad es realmente notable entre los dos vehículos. La presión a la que estoy sometido es enorme. Si me equivoco lo más mínimo, el impacto que reciba ese coche será tremendo. Puedo hacer que el coche vuelque o que pierda el control. Debido al peligro, hemos añadido unas barras protectoras en el Festiva y Greg lleva equipo protector. Ahora ya podemos empezar con nuestras primeras pruebas. Intentaremos 3 o 4 veces. Está bien. Allá vamos. Tienes que acercarte un poco más. Esta vez te has acercado mucho más. Muy pronto nuestros pilotos se dan cuenta de que es muy peligroso continuar a una velocidad de 150 y 90 km por hora. Así que deciden reducir la velocidad manteniendo la diferencia entre ambos vehículos. Hay que comprometerse. No tenemos elección. Lo hacemos por razones de seguridad y por las limitaciones de la pista y los coches. ¿Quieres estropearle el peinado o qué? Te alejas demasiado rápido. Le faltaron unos 5 centímetros, quizá 3. Estuvo muy cerca. Después de más de 50 intentos y solo 15 minutos de tiempo restante, Gordon sigue sin lograr un contacto directo con el Festiva. Pero, por fin, lo logra. Lo habéis conseguido, chicos. ¿Lo habéis filmado?
Ha sido perfecto. Perfecto. Perfecto, mira esto. Es sorprendente. El daño en el Lincoln es igual al recibido por el Mercedes. ¿Habéis notado que no se movió? Se quedó en su carril. Eso es exactamente lo que creemos que hizo el Fiat Uno. A decir verdad, casi no sentí nada. ¿Crees que es posible que el conductor del Fiat no se diera cuenta? Así es. ¿Del papel que jugó en el accidente? Realmente creo que el accidente le cogió por sorpresa. Él no se lo esperaba. Cuando yo recibí el impacto, el coche no se movió lo más mínimo. Siguió su camino. Sorprendente. Y podéis ver que la mancha de pintura blanca en el Mercedes está prácticamente en el mismo sitio. Quizás nuestra recreación sea fiel a la realidad. Nuestros expertos pilotos admiten que los resultados del examen les han dejado sorprendidos. Me sorprende, porque pensé que el golpe habría hecho más daño que el recibido por el coche pequeño. Pensé que un impacto así lo mandaría fuera del carril, ya fuera contra los conos o, en el caso del puente, contra la pared. Y ese no fue el caso. Lo que hemos probado aquí demuestra que es posible que se trate de un simple accidente. No habría chocado contra la pared, como sospechábamos desde el principio. Podría haberse mantenido en su carril y salir del túnel con un daño mínimo en la parte de atrás. Es sorprendente que un impacto así no lo haya desviado. Tienes razón. Nunca creí que un coche tan grande pudiera golpear a otro más pequeño sin lanzarlo fuera de su carril, y que a la vez este siguiera conduciendo sin salirse de la calzada en un tramo de tan solo 3,5 metros de anchura. Pero acabamos de comprobar que sí es posible. Nuestro experimento ha demostrado que la colisión entre el Fiat Uno y el Mercedes pudo haber sido simplemente un accidente. El conductor del Fiat Uno pudo haber mantenido el control tras ser impactado por un coche mucho más grande. Pero quizás el mayor misterio de todo sea el papel que jugó el Fiat Uno y la identidad del conductor. ¿Se trataba solamente de un conductor inocente que pasaba por ahí? No me cabe la menor duda de que el piloto del Fiat Uno observó cómo el Mercedes chocaba contra el pilar número 13 del túnel y cómo salía despedido hasta llegar a su posición final. Y su respuesta fue simplemente la de hacerse a la izquierda, adelantar al Mercedes y seguir su camino. De esto no me cabe la menor duda. Pero si el Fiat Uno no tuvo nada que ver con el accidente, ¿por qué el piloto no se detuvo para ayudar? ¿Y por qué nunca ha declarado aquello que vio? Esta persona podría tener la clave del misterio de lo que pasó aquella noche, pero las autoridades francesas no han sido capaces de identificar al piloto, y un hombre, que podría haber sido identificado como tal, murió 3 años después bajo extrañas circunstancias. ¿Y qué hay de las declaraciones de testigos que aseguran haber oído una explosión poco antes del impacto? El equipo de Historias sin resolver irá a la escena del accidente para investigar la teoría de que todo pudo haber sido causado por una bomba. En un campo de pruebas de California, el equipo de Historias sin resolver recreó el accidente. ¿Qué mató a la princesa Diana, a Dodi Fayette y al chofer Henry Paul? El propósito del experimento era el de determinar la velocidad aproximada a la que viajaba el vehículo e investigar las declaraciones de testigos que decían haber oído una explosión en el interior del túnel. Básicamente fue un solo impacto, no fue el sonido de un accidente de tráfico. Era un sonido exacto. Si no fue una bomba, fuera lo que fuera, se detuvo inmediatamente. El ingeniero acústico Jack Frittag utilizó un equipo altamente avanzado para crear una grabación exacta del choque del coche de pruebas. El estado de nuestro coche se asemejaba al del Mercedes de Diana a un nivel impresionante. ¿Pero la grabación sonaría igual que una bomba? El canal 1 está libre. Y este es nuestro micrófono. Me parece bien. El impacto es extremadamente ruidoso, aproximadamente 100 decibelios a 3.000 metros. Un coche chocando contra un pilar puede sonar como una explosión en un ambiente con eco. Lo que intentamos determinar es si el sonido del túnel que sonó como una explosión se debía necesariamente a una explosión de alguna clase o si pudo haber sido, por el contrario, el impacto y el efecto producido por el eco del túnel, que eclipsó los sonidos de alta frecuencia y lo hizo sonar como una explosión. Pero esta grabación de campo no sirve de nada si no tenemos en cuenta el lugar exacto donde ocurrió el accidente.
El equipo de Historia sin resolver se desplazará hasta Francia para repetir el experimento en el mismo lugar donde se produjo el fatal accidente, el Puente del Alma. Para intentar reproducir los sonidos del accidente de una manera fidedigna, nuestro equipo logró que cerraran el túnel durante 6 horas. Esta es la primera vez que un equipo de investigación lleva a cabo un experimento en el mismo lugar de los hechos. Jack, ya tenemos todas las medidas. Vamos a recrear el choque con el Fiat Uno aquí y después el choque del Mercedes contra el pilar de allí abajo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Hay que conectarlo todo y ya podremos empezar. Jack Freitag ha traído las grabaciones obtenidas en las 2 pruebas llevadas a cabo en California. Pero pronto nos vimos enfrentados a un problema. ¿Cómo reproducir el sonido de los impactos al nivel de decibelios que tenía el túnel esa noche? Cada problema tiene una solución. Historia sin resolver localizó a los miembros de un club de tuning para utilizar los potentes equipos de audio de sus coches y así recrear el ambiente del túnel. Estos sistemas de sonido de alta potencia llegan a producir hasta 110 decibelios a 150 metros. Freitag utilizará estos 2 coches para reproducir esos sonidos en el interior del túnel. Uno se encuentra situado cerca de la entrada, donde supuestamente el Mercedes golpeó al Fiat Uno. El otro se situará en el pilar número 13, contra el cual el Mercedes se estrelló. Con ambos coches en posición, la grabación original es reproducida a través de estos potentes altavoces. El nivel de sonido es de 110 decibelios, el equivalente a un Boeing 737 despegando desde una distancia de 18 kilómetros. Ahora, Jack se situará justo fuera del túnel, en el extremo oriental, por donde entró el Mercedes. Ahí, volverá a grabar el sonido del choque junto a todas las propiedades acústicas del túnel. Esto debería reproducir exactamente los sonidos que los testigos oyeron esa noche. Vamos. Está bien. Adelante, vamos. Incluso fuera del túnel, el sonido del choque supera los 89 decibelios. Creo que ya tenemos la posición 1. Veamos la posición 2. Ahora, Jack se dirige al extremo occidental, cerca de donde se encontraba Tom Richardson. Adelante. En ese extremo el sonido es mucho mayor, casi 93 decibelios. Ese sonido fue mucho más fuerte que el del otro lado. Si yo hubiera sido un testigo, podría haberlo oído perfectamente. Con la grabación del túnel completada, Jack regresa a su laboratorio en San Francisco, California, para enseñarle las pruebas a Tom Richardson. Primero, Jack reproduce el sonido de la parte oriental del túnel. Empecemos por el primero. Bueno, este no me ha sonado muy familiar. De hecho, esa noche el tráfico era muy intenso. Lo que yo oí fue una explosión, pero no sé muy bien si fue a consecuencia del impacto del coche contra el pilar. El sonido en sí fue increíble, y la única manera que podría describirlo es el de una bomba. A continuación, Freitag reproduce el sonido del accidente tal y como fue grabado en el extremo occidental del túnel en el que se encontraba Richardson en el momento del accidente. Ahora te pondremos el otro sonido y veremos si se acerca un poco más a lo que recuerdas. Eso es. Sí, es de lo que hablaba. Estoy seguro. Este es el impacto. Cuando oí la grabación del ala oeste lo reconocí enseguida. Cuando lo oí se me puso la piel de gallina. Eso fue lo que yo escuché. Nuestras pruebas apuntan a que el sonido de la explosión pudo provenir del Mercedes estrellándose contra el pilar del túnel, y los testigos que declaran haber oído una explosión pudieron haberse equivocado. Esperaba que esto funcionara, pero no que saliera tan bien. Él estaba completamente seguro de haber oído ese sonido. Creo que hemos demostrado perfectamente que el choque por sí solo produjo esos sonidos y que fue amplificado por la acústica del túnel. No fue debido a una explosión de ningún tipo. Pero, ¿qué fue lo que ocasionó que el coche de Diana perdiera el control? Si no había una bomba, entonces, ¿qué pasó? Los investigadores de la policía culpan al chofer de Toddy, Henry Paul, basándose en el nivel de alcohol extremadamente alto encontrado en su sangre.
Sin embargo, nuestra investigación demostrará que no estaba tan ebrio como indican las fuentes oficiales. El 31 de agosto de 1997, a las 12:23 de la noche, la princesa Diana, su novio Dodi Fayette y su chofer Henry Paul murieron cuando el Mercedes en el que viajaban se estrelló contra un pilar en este túnel de París. El mundo entero no daba crédito a la súbita muerte de la exesposa del príncipe Carlos. Pocos días después, surgieron los rumores de que la tragedia no había sido un accidente. Algunos investigadores empezaron a sospechar de que la princesa Diana y Dodi Fayette, hijo de uno de los hombres más ricos de Inglaterra, habían sido asesinados. ¿Fue la muerte de la princesa Diana un trágico accidente de tráfico o un asesinato? Los investigadores de la policía le echan la culpa a Henry Paul, el chofer. Declaran que en el momento del accidente se encontraba en estado de embriaguez, pero algunos de los amigos de Paul dicen que esto es imposible. Conocía muy bien a Henry Paul. Le conocía desde hacía más de 10 años y nunca le vi emborracharse. No era un alcohólico, como intentan mostrarle. De acuerdo a los testigos, Henry Paul solo había bebido una copa o dos durante las 2 horas y media antes del fatal accidente. Pero el informe de la autopsia declara que Henry Paul tenía un nivel de alcohol en la sangre de entre 1,73 a 1,75 gramos por litro, casi 4 veces el nivel permitido en Francia. ¿En qué estado se encontraba Henry Paul? ¿A qué nivel afecta una dosis de alcohol como la encontrada en su sangre a la hora de conducir un coche? Para responder a todas estas preguntas, nuestro equipo acudió al simulador de conducción nacional de la Universidad de Iowa para llevar a cabo un experimento con Daniel Martínez. Y esta es la sala de control. Aquí controlamos todas las operaciones del simulador. Este simulador de conducción es el más sofisticado del mundo. Desarrollado por la Agencia de Seguridad Nacional de Carreteras, utiliza un automóvil real integrado a uno de domo y a la vez lleva incorporado un sistema controlado por ordenador. Este sistema permite que el sujeto de estudio conduzca en un ambiente virtual. Es la manera perfecta para comprobar los efectos del alcohol en un conductor sin poner en peligro su vida o la de otras personas. Estaremos controlando el tiempo de reacción que tienes al enfrentarte a determinados obstáculos que te encuentres a tu alrededor, y en todo momento habrá más de un vehículo circulando. Hicimos una prueba con Daniel en el simulador antes de que bebiera alcohol. El ambiente en 3 dimensiones incluye un número de lugares urbanos que reproducen condiciones del mundo real. Daniel conduce correctamente. A continuación, se le da a Daniel una cantidad de alcohol, la suficiente para que, supuestamente, llegue al mismo nivel hallado en la sangre de Henry Paul, entre 1,73 y 1,75 gramos por litro de sangre. Lo que hicimos fue darle una dosis elevada de vodka con zumo de naranja y le pedimos que se la tomara con el estómago vacío y a intervalos. De esta manera nos aseguraríamos de alcanzar el nivel de alcohol requerido para la prueba. Un destornillador. Sí. Primer vaso. ¿Cómo te sientes después del primer vaso? Me siento bien. Segundo vaso, tercer vaso, cuarto vaso. Ahora ya siento los efectos del alcohol. De acuerdo a la doctora Watson, un alto contenido de alcohol en la sangre tiene el mismo efecto en todas las personas, no importa si se está acostumbrado a beber o no. Generalmente llega un momento en que uno sería incapaz de conducir, ya seas un bebedor ocasional o no. La única diferencia que podríamos encontrar es que si uno está acostumbrado a beber, para llegar al mismo nivel de alcohol en la sangre tenga que consumir más. Aún así, el efecto del alcohol es el mismo en ambos casos. No te duermas. ¿No te puedes dormir? Está bien. Al cabo de 2 horas y media y de 11 copas de alcohol, Daniel alcanza el mismo nivel de alcohol hallado en la autopsia de Henry Paul. Vale. Quiero que te bebas esto. Estoy relajado. En este momento está sintiendo los efectos del alcohol. Estoy mareado. Daniel está muy mareado. Ven aquí, amigo. Por fin ha llegado la hora de coger el coche.
Daniel es llevado al simulador. Un miembro del equipo le acompaña por si hay algún contratiempo. No debería estar conduciendo. No. Quiero decir que puedo ver la carretera. Veo el simulador, pero sé que no debería estar conduciendo. Bueno, quizás no quiera verlo. No debería estar conduciendo. Estoy borracho. Daniel está visiblemente ebrio y tiene dificultades para concentrarse en sus tareas. Al principio tiene problemas para poner el coche en marcha. No. Pisa el embrague. Mete la segunda. Entonces intenta poner el coche a 150 km por hora, la velocidad estimada a la que Henry Paul conducía el Mercedes al entrar en el túnel. La diferencia en la actuación de Daniel es dramática. Daniel es un conductor fantástico cuando no está ebrio. Cuando se encuentra bajo los efectos del alcohol, su forma de conducir empeora notablemente. En realidad, solo arrancar el coche vimos que tenía problemas. Llegó a salirse de su carril e invadió el del centro, a la vez que adelantaba un coche, llegando incluso a rozarlo. Y cuando quiso incorporarse de nuevo a su carril, volvió a impactar levemente con otro vehículo. Para Daniel, aunque todavía se encuentra bajo la influencia del alcohol, la experiencia ha sido positiva. Recuerdo que conducía y esquivaba coches, pero también hay momentos que no recuerdo. Era como estar en un videojuego. La parte más triste de todo esto es que cuando Henry Paul conducía su Mercedes no estaba en un videojuego. Todo era real. Nuestro test demuestra que Henry Paul no habría sido capaz de conducir si el nivel de alcohol en su sangre hubiera sido tan alto. Pero esta prueba no demuestra si Henry Paul estaba en estado de embriaguez en el momento del accidente. Quizás Henry Paul nos lo pueda contar algún día desde el más allá. Estas son las últimas imágenes que se conocen de la princesa Diana, Dodi Fayed, Henry Paul y Trevor Rees Jones, captadas por las cámaras de seguridad en el momento de abandonar el Hotel Ritz. En los vídeos obtenidos por las cámaras de seguridad, Henry Paul no parece estar borracho, pero el informe oficial de la policía concluyó que en ese momento se encontraba ebrio. ¿Existe alguna manera de esclarecer esta contradicción? Quizás la respuesta yazca en la autopsia de Henry Paul. Le pedimos al patólogo forense Dr. David Posey que reevaluara el sumario de estos informes. El médico forense observó que Henry Paul tenía un nivel de alcohol realmente alto y, sin embargo, no había indicación alguna de que fuera un bebedor habitual. En los bebedores habituales es necesario examinar el hígado, que está aquí, y normalmente en pacientes que son bebedores habituales, si este no está en estado cirrótico, su tamaño ha aumentado. Y no solo eso, sino que el color marrón o rojo que vemos en la autopsia también sería diferente. El color debería ser de un tono amarillento grasoso, sino de un color entre amarillo y naranja. Estas son en definitiva las señales que buscamos para determinar si una persona acostumbra a beber. Pero el hígado de Henry Paul no presentaba ninguna de estas señales. Su hígado tenía un tamaño y consistencia normales, no había evidencia de un cambio. Así que lo que podemos determinar es que el nivel de alcohol encontrado en su sangre y el estado de su hígado no demuestran concordancia alguna. Se podría decir que Henry Paul no acostumbraba a beber. Otro detalle que me preocupa es que durante la autopsia de Henry Paul no se mencionara ningún tipo de olor característico en su estómago. Si hubiese tenido el nivel de alcohol que dicen en su sistema circulatorio, 1,75 miligramos por decilitro de sangre, lo más normal habría sido notar un intenso olor etílico proveniente del estómago durante el curso de la autopsia. Y este dato no aparece en los informes. A continuación, le pedimos al Dr. Posey que examinara los vídeos obtenidos por las cámaras de seguridad del Hotel Ritz para buscar cualquier indicio de que Henry Paul estuviera borracho esa noche. Son aproximadamente las 12:20 de la noche del 31 de agosto de 1997. Podemos ver a Henry, que era el chofer, a Trevor, el guardaespaldas, a la princesa Diana y a Dodi Fayed. Henry parece estar completamente sobrio. Su manera de andar no demuestra estado alguno de embriaguez. No se balancea. No existe evidencia de que esté borracho o bajo la influencia del alcohol en ese momento. Recordad que esta escena fue captada pocos minutos antes del accidente.
¿Es posible que las muestras de sangre de Henry Paul hubieran sido manipuladas a propósito o por accidente? ¿Es posible que el análisis de su sangre y, lo que es más importante, el nivel de alcohol hallado en ella sean erróneos? A petición de la familia de Henry Paul, una segunda muestra de sangre fue obtenida y analizada. Los resultados apoyaban los informes iniciales. Yo diría que existen dos casos posibles. El primero, que las muestras de sangre fueran contaminadas por los contenidos del estómago, y el segundo, que éstas fueran cambiadas por accidente. Pero nunca sabremos si esa era la sangre de Henry Paul. ¿Accidente o conspiración? El debate continúa. Según mi experiencia, no fue un accidente fuera de lo común. Si empezamos a analizar lo que realmente ocurrió, no hay nada que distinga este accidente de otros parecidos. Solo la gente que estuvo involucrada en el accidente. Sin embargo, para algunos, muchas preguntas persisten y las respuestas continúan sin saberse. Se me advirtió que si continuaba con mis investigaciones en París sería arrestado y encarcelado porque lo considerarían obstrucción a la justicia. Quizás la clave del misterio sea el conductor del segundo coche, el Fiat Uno blanco. Pero hasta el día de hoy, los investigadores no han sido capaces de identificar ni al conductor ni al coche. Las autoridades francesas arrestaron a dos hombres que tenían un Fiat Uno blanco con daños similares. Uno, un guardia de seguridad vietnamita que fue interrogado y al que dejaron en libertad. El otro era un fotógrafo de prensa llamado James Anderson. Durante la investigación encontramos un Fiat Uno propiedad de James Anderson. El coche fue vendido a un taller un mes después del accidente. Según McNamara, James Anderson estaba entre los paparazzi que perseguían a Diana y a Dodi esa noche. Anderson fue interrogado por la policía después del accidente porque conocían bien su interés por Dodi y Diana. Y este se inventó la disparatada excusa de que no se encontraba en París a la hora del accidente. Anderson le dijo a la policía que había dejado París a las 3 de la mañana para coger un vuelo hacia la isla de Córcega y presentó los peajes de la autopista como prueba de que no pudo haber estado cerca de París a la hora del accidente. La policía aceptó la versión de que había ido a Córcega y que por eso no pudo estar a esa hora en el Puente del Alma. Pero esto no es cierto. Él sí estuvo en ese puente. Y más tarde él mismo lo reconoció. Estaba en el túnel al volante del Fiat Uno, que provocó que el Mercedes chocara esa noche. A pesar de las acusaciones de John McNamara, los investigadores franceses determinaron que Anderson no estaba en París y que no tuvo nada que ver con el accidente. De todas maneras, nunca podremos saberlo, ya que 3 años más tarde apareció muerto. Encontraron su cadáver en el sur de Francia algunos meses más tarde. Su cuerpo estaba quemado y era imposible reconocerlo. Estaba dentro de su propio coche, un BMW, y se le pudo identificar por la dentadura. La muerte de Anderson, declarada como suicidio, nos deja sin ninguna pista que seguir. Los investigadores aún buscan la identidad del piloto del Fiat Uno, y sin ese testigo de la tragedia, quizás nunca podamos saber si Diana fue víctima de un accidente de tráfico normal o de un asesinato. La justicia ha decidido guardar silencio respecto a la tragedia de Diana y la idea de una conspiración para matar a la princesa sigue viva. Lo único que nos queda es imaginar los hechos que tuvieron lugar aquella noche, considerar la vida y la muerte de la princesa y buscar nuestras propias conclusiones.